Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9 del capítulo 1 de Colosenses. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él, el Padre, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de Dios. Él, el Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él, el amado Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él, el amado Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó. A Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables, delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esta es la palabra del Señor, y yo les exhorto a que la reciban como una palabra del Señor. Oremos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que por favor esta mañana, cuando nosotros nos reunimos para meditar en tu Sagrada Biblia, seamos iluminados por el Espíritu Santo. Ayuda a este servidor en el manejo del tiempo y también en mis inmensas fragilidades y luchas a ser suficiente para lo que tú quieras comunicar hoy y lo que tú quieras depositar en el corazón de cada uno de mis amados y amadas en Cristo. Guíanos, Espíritu Santo, te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Si pensamos en una época en la que no había internet, ni teléfonos,
ni medios masivos de comunicación o de transporte. El único recurso que se tenía ante las distancias era escribir cartas. Un gobernante no podía comunicarse con sus gobernados que estaban distantes. Un general no podía movilizar sus tropas en otro lugar, sino a través de cartas. Por eso, el Nuevo Testamento, de sus 27 libros, 21 son cartas. Ese género literario epistolar es muy importante. En el caso de Pablo lo usó para responder a problemas. Había problemas en la iglesia. Pablo estaba preso en Roma. Él nunca había conocido la iglesia de los colosenses, porque él no la fundó. La fundó seguramente Epafras. Y Epafras, por alguna razón, también cayó preso con Pablo en Roma y le contó de los problemas que había en la iglesia de los colosenses. Escuché muy bien los problemas que tenían los colosenses. En lo que yo he podido entender, los he resumido en 3. A ver si contándoselos, ustedes pueden indagar si esa clase de problemas están en el día de hoy. Primer problema que tenía la iglesia de los colosenses: el ritualismo. Es decir, reducir la vida cristiana al cumplimiento de unos ritos. Diezmar, asistir, orar, no hacer esto o aquello, dividiendo la vida en el domingo es para el Señor y el resto de semana es para nosotros. Ritualismo. Segundo, esoterismo. Ustedes van a encontrar en el capítulo 2, por ejemplo, que en esta iglesia el esoterismo es eso de las experiencias extraordinarias que tiene un grupo. Usted ya se cayó. En particular, contacto con ángeles. En esta iglesia, la primera pregunta que se hacían los hermanos domingos es: esta semana lo ministró un ángel. Miren que por ahí había personas que decían inclusive que tomaban la Santa Cena con ángeles y que ángeles se desaparecían en la casa. Y claro, el hermano que había tenido un contacto con un ángel, eso estaba en otro. No solo tenían problemas con el ritualismo y el esoterismo, sino, escuchen bien, el legalismo. Normas, no toques, no gustes, no manejes, celebraciones y todo lo demás. Había que cumplir una cantidad de reglas. Y todas esas cosas señalaban a serios problemas dentro de la iglesia. Ya había castas dentro de la iglesia: los que cumplían todas las reglas, los que tenían todas las experiencias, los que se ajustaban a todos los ritos. Eso era lo que pasaba en la iglesia de los colosenses, y Pablo decide hablar de la iglesia. ¿Y de qué les habla Pablo? Se deja llevar, como muchos pastores, a invertir horas y horas y horas conociendo todo eso que es la angelología, horas y horas reprendiendo todo el legalismo. No. Pablo tiene una sola estrategia: hablarles del Evangelio. Este es el Evangelio habrá de ser predicado todos los días al corazón del cristiano. Entonces Pablo les da a conocer y a profundizar esta buena noticia que es el Evangelio. En los textos que vamos a considerar hoy, el Señor nos quiere hablar del Evangelio. Y nos va a hablar del Evangelio en 3 movimientos que espero compartírselos a ustedes. Primero, mostrar cuál es nuestro estado anterior. ¿Cómo es que vivíamos sin Cristo? ¿Cómo estábamos antes de tener esta bendita revelación en nuestro corazón de Cristo, la esperanza de
2. En nuestro texto también el Espíritu Santo nos habla sobre cómo se cambió ese estado. ¿Cómo fue que salimos de estar en total oscuridad, dominados por las tinieblas, que ahora venimos? ¿Cómo es que pasó eso? Eso es el Evangelio. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se propone Dios en este nuevo estado? ¿Qué hace con los que han cambiado de estado? 3 dinámicas que nos muestra el Evangelio. El Evangelio nos revela cómo estábamos antes, cómo llegamos a Él y qué pasa cuando llegamos a Él. De eso se trata la reflexión de esta mañana. Para el primer movimiento, el verso 21. Solo ese versículo, suficiente. El verso 21 es luminoso, si me permiten poniéndolo en la pantalla. El verso 20. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Ahí está. El Evangelio es el espejo maravilloso de Dios que nos muestra cuál es el problema humano, qué es lo que pasa en el corazón del hombre sin Cristo, por favor. Porque les ruego, yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no me vengan con que el Evangelio existe para tener una vida mejor, con que el Evangelio consiste en principios y valores para una vida de éxito. ¡Qué belleza! Yo necesito un Evangelio que trate mi enfermedad, y mi enfermedad aquí está claramente descrita. Por su actitud y sus malas acciones, estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. San Pablo en la carta de Efesios lo pone en una sola palabra: estaban muertos. Es que el Evangelio no viene para mejorar la vida. El Evangelio viene para resolver la muerte, la separación absoluta de Dios, la enemistad con Dios. Así que maravillosamente, para enfrentar esos problemas de la iglesia de Colosas, Pablo les dice lo que dice el Evangelio: que teníamos un problema de actitud. La palabra actitud es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. La palabra es dianoia. Es una mente y unos sentimientos en abierta oposición a Dios, que deriva en malas acciones. Hermanos y hermanas, yo no puedo ponerlo en un mejor ejemplo que el que de nuevo me ocurrió esta semana. Una madre, por supuesto, preocupada, cristiana, me dice: mi niño, ya por ahí bordeando la adolescencia, cuando empiezan a hacerse las preguntas desde adentro, cuando la vida ya no consiste solo en jugar y aprender, sino que ya se abre la mundo. Mi niño, me dice la señora, me preguntó esta semana: mamá, ¿tú crees que soy malo? Es mamá cristiana. Claro, curiosidad absoluta para mí, porque eso es alta teología. ¿Qué le respondiste? Yo quisiera preguntarte: ¿qué le respondiste a tu niño que te pregunta? ¿Tú crees yo soy malo?
Me interesa mucho saber qué responderías, porque esos momentos son únicos para predicar el Evangelio a los hijos en el hogar, que es el primer centro de evangelización. No es la iglesia, es el hogar el primer centro. ¿Qué responderías? Yo le voy a decir que escucho que se responda. Primero, en padres y madres de familia que tenemos miedo a que nuestros hijos sufran y se suiciden, primera respuesta: no, mi amor, tú eres un niño bueno. Entonces yo te digo, esa es tu respuesta. Pero ¿qué dice la teología cristiana? ¿Qué dice la Biblia? Segunda respuesta, un poco más sutil. Es muy sutil, pero también es engañosa. Es muy sutil. Mi amor, tú no eres malo. Tú eres un niño bueno que hace cosas malas. Lindo, lindo, ahí la dejo. Tú eres un niño bueno que hace cosas malas. Yo no sé si esa es su respuesta. A mí me interesa la respuesta de la Biblia. Una madre cristiana o un padre cristiano a su hijo, millennial, los millennials, que les dijeron que eran especiales, que podían cumplir todos sus sueños, que merecían todo y que podían conseguir todo lo que querían, y que se estrellan contra el mundo y empiezan a deprimirse, a tener falta de sentido, y que vienen a preguntar: ¿es que hay algo malo dentro de mí? Le voy a decir que es lo que la Biblia les dice. Ustedes, por su actitud, por sus malas acciones, están lejos de Dios y son sus enemigos. Esa es la respuesta de la Biblia. Dígale a su hijo: mi amor, pero por eso no se suicide. Venga a Cristo, porque hay esperanza para usted. Por eso no piense que no hay oportunidad. Precisamente por eso hay oportunidad. Venga a Cristo. Pero es que tú eres, dile: mi amor, tú eres parte de una raza enferma, de una enfermedad terminal que se llama pecado y que solo tiene respuesta en Cristo. Pero tú no eres el único. Tus amiguitos también, tu familia también, tus padres también. El Evangelio es el espejo maravilloso que nos dice cómo estamos, cuál es nuestro problema. Y por favor, no me vengan a decir que el cristianismo del Evangelio es para tener una vida mejor, o para cultivar principios y valores para una vida de éxito. ¡Qué maravilla eso! ¡Qué maravilla! Eso no es verdad. Porque usted no le puede decir a un enfermo terminal: lo que necesitas tú es practicar unos principios y unos valores para tener una vida de éxito. Tú al enfermo terminal tienes que decirle: esta es tu enfermedad y tú necesitas este remedio. Y el único remedio es Cristo Jesús. Su muerte lo paga. Por eso, Pablo también en este texto, preocupado porque esta iglesia tiene esos problemas que hemos mencionado, entonces él dice cómo Dios resolvió eso. Y miren que también es muy facilito, porque se los voy a mostrar en el verso 12, parte B, yendo hacia el verso 13 y terminando solamente saltando al verso 22. Si me ayudan ahí en la pantalla, miren por favor, verso 2, sencillito, pedagógico, San Pablo, verso 12, segunda parte. Él, Dios el Padre, lo saqué facultado. Había una facultad que tú no tenías, pero Dios te facultó. Esa palabra es para una exploración extraordinaria. No tengo el tiempo esta mañana, pero estudia, por favor. Facultado. Dios te dio el poder y la autoridad para eso. Dios lo hizo posible. Dios te dio la capacidad de participar
junto con todos los santos, en la herencia del reino de la luz, es decir, la iluminación de Dios. Facultad, es la primera palabra subrayada. Segundo, verso número 13. ¿Qué hizo el Padre? Los libró. ¿Cómo fue que cambió esa situación? Los facultó, los libró. La tercera cosa está también en el verso 13. ¿Cuál es? Los trasladó de un reino de tinieblas, la traducción de la Nueva Versión Internacional, de el dominio de la oscuridad, los trasladó. Es que tú no necesitas mejoría, es que al muerto no se le echa perfume, necesita ser trasladado de un reino de muerte a un reino de vida, el reino de su amado Hijo. En el verso 22 y en la cuarta cosa, ¿cómo hace Dios para cambiar nuestra situación? Verso 22, segunda parte del verso 22. Mírenlo por favor, mírenlo ahí en sus Biblias, en sus equipos móviles o en sus Biblias de papelito. Ya usted sabrá cuál es más conveniente. Algunos no nos podemos desprender de nuestra Biblia de papelito, la necesitamos, crecimos con ella. Los millennials ya todo lo tienen en estos aparaticos, en el uno o en el otro. Verso 22, Él los ha ¿qué? Reconciliado, facultado, libró, trasladó, reconciliado. Todas estas acciones indican que nosotros somos sencillamente receptores. Dios es el actor, Dios es el que hace posible esto. Él es el que faculta, Él es el que libera, Él es el que traslada, Él es el que reconcilia. ¿Por qué? Porque solo Él lo puede hacer. Todo basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Primero el Evangelio me dice cómo estoy yo, alejado y enemigo por mi actitud y mis malas acciones. Y esto es el Evangelio que me dice cómo es que Dios consiguió este cambio y cómo yo sencillamente lo único que puse fue el muerto. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se propone Dios con esto? Otra vez, la primera parte del verso 22 nos lo entrega muy clarito. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado. Santos, intachables e irreprochables. No puedo pasar por unos textos de la palabra, pero que en la siguiente celebración pueda manejar mejor el tiempo y así hacerlo. Pero es que hay unas escrituras en el Nuevo Testamento sobre estos tres términos que son extraordinarios. Estos tres términos son los que usa el Nuevo Testamento para decir cuál es el proyecto de Dios. Y finalmente el proyecto de Dios es hacernos con Jesús. Es decir, Él no nos facultó, liberó, trasladó y reconcilió para que nos quedáramos sentaditos y pasivos. Él nos envuelve en un proyecto de vida. Tú estás en un proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios más importante es taladrar, cincelar, pintar a Cristo en tu carácter y en tu vida. Estas son las tres palabras: santo, como Cristo; intachable, sin mancha, dice la Reina Valera, como Cristo; irreprochable, como Cristo. Ese proyecto, construirte a ti. Sí, Él te va a bendecir y va a hacer milagros. Sí. Yo creo en los milagros. Yo oro por milagros todos los días. Pero ese no es el principal proyecto de Dios, porque finalmente uno se vuelve a enfermar. Uno la plática volvía a decir. Y los amigos también siguen las mismas cosas. Pero ser formado en Cristo. Y esto es muy importante del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo el comienzo de nuestra vida cristiana. El Evangelio es toda nuestra vida cristiana. Todos los días yo tengo que correr a Cristo para ser formado a la imagen de Cristo. Es que el Evangelio no es hacer un chulito. Ay, yo ya hice la oración de fe. Y hasta yo también ya me bauticé.
Y hasta yo también ya estoy diezmando. Y yo le digo, maravilloso. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Es que esto es vida. Esto es un asunto de todos los días. De ver cómo Dios va limpiando mi vida de lo que no es santo. Liberándome a mí de las ataduras de culpas del pasado, para disfrutar de su perdón. Yo estoy sin mancha delante de Dios en Cristo. Yo no voy a estar amarrado al pasado, y poder construir relaciones y prácticas de la vida donde no hay reproche, donde no hay reprensión, porque estoy aprendiendo a vivir de manera adecuada como vivió Cristo, el hombre más feliz de la historia, Jesús de Nazaret. Dios quiere, mujer, que seas como Jesús. Dios quiere, hombre, que seas como Jesús. Ese es su proyecto. Su proyecto no es responderte todas tus oraciones y tus milagros que tú quieres, porque algunas de las oraciones y milagros que tú quieres no te convienen. Él lo sabe, tú no lo sabes. Por eso tú terminas tus oraciones diciendo amén. Señor, que sea, pero conforme a tu voluntad. Porque de repente yo te estoy pidiendo ese empleo y ese empleo me va a arruinar mi matrimonio. Señor, yo no sé eso. Yo sé que te estoy pidiendo un empleo y a mí el empleo es muy bueno, pero Señor, tú eres amén. Pero ese no es el principal proyecto de Dios. El principal proyecto de Dios es hacerte como Jesús, hombre y mujer de Dios. Que seas como Jesús. Que tú camines por la calle y digan, ahí no va esa persona, y va Jesús. Con el poder y la autoridad de Jesús. Ese ya fue facultado. Ese ya fue liberado. Ese ya fue trasladado. Ese ya fue reconciliado. ¿Cómo se sabe? Porque vive una vida santa como Jesús. Porque no está amarrado a sus manchas del pasado. Porque está aprendiendo a vivir de una manera que no necesita reprensión. Entonces, en nuestro texto, pues, Pablo, para responder a esos fenómenos que pasaban en la iglesia de los Colosenses, responde con el Evangelio. El Evangelio que me habla de cómo estaba, cómo llego al reino del Señor y para qué estoy en el reino del Señor. Bueno, ¿qué elementos de ritualismo, de esoterismo o de legalismo hay hoy en esta iglesia? Y Dios quiere cambiarlos con el poder del Evangelio. Ejemplos: ritualismo. Hermana, ¿podría orar? No, es que yo no sé orar. ¿Qué significa eso? ¿Es que para orar hay una forma ritual de orar? ¿Hay unas palabras mágicas o qué? Si sería como un niño que se hiere la manito, ¿y usted por qué no va donde su mamá? Es que yo no sé ir donde mi mamá. Usted no necesita saber. Sencillamente vaya donde su mamá. Vaya corriendo donde su mamá. Eso es todo lo que tiene que hacer. Vaya corriendo donde su mamá. O usted dice, yo no voy al médico porque si yo no sé ir donde el médico. O a la persona que usted ama, usted le dice, no, es que yo la amo, pero aquí en mi mente. Como me dicen, no es que yo, pastor, lloro, pero aquí en mi mente. ¿No será que es que estás pensando que necesitas someterte a ciertos ritos y ciertas palabras mágicas sencillamente para orar, cuando lo único que necesitas es clamar al Señor? Hay ritualismo entre nosotros. Ahora, prepárense. Hay esoterismo entre nosotros. Les voy a decir el ejemplo. Hay muchos, y podría demorarme y divertirlos con los ejemplos, pero voy a poner solo esta semana. Hermana, le digo yo, para ser usted médico, mire que de pronto usted se va a enfermar de tal cosa. Cancelo esas palabras. ¿Cómo
¿cómo así que cancelas esas palabras? Es decir, no estamos pidiendo pizza, compadre. Cancelemos la pizza. ¿Qué quieres decir? Cancelo esas palabras. Y por ahí otro agrega corto, y hacen así inclusive. Corto esas palabras. A ver, explícame. Eso es esoterismo. Que hay poder en tus palabras. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Pobrecitos, los que antes de 1970, anoten. Fue en 1970, un libro que se llama Dan Gossett, se llamaba Lo que dices recibes, que gozó de una aceptación extraordinaria del mundo evangélico, pero era mala doctrina influida por el hinduismo. Donde se decía, se llamaba la confesión positiva, ¿cierto? Entonces los que antes de 1970 no decían no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, ellos vivían enfermos, porque no sabían la confesión positiva, o no sabían dar o cancelar esas palabras. Mire, se me vuelve la vida un infierno, por favor. Las noticias me están disparando un poco de palabras negativas todo el tiempo, y yo voy a vivir cortando todo el día, cancelando todo el día. No voy a poder trabajar y necesito cancelar todo lo que me están diciendo los medios, en el chat, por todos lados me están diciendo que hay guerras, que hay problemas en el mundo, porque en el mundo habrá aflicción. Entonces, pobrecito yo, que necesito aprender a cancelar. Eso es esoterismo. Por favor, legalismo. El mes pasado yo no diezmé. El mes pasado no vine sino 2 veces a la iglesia. ¿Será que por eso me enfermé? Pastor, ¿será que por eso me enfermé? Eso no es vivir facultado, libre, trasladado, reconciliado. Eso es vivir esclavo de la ley. Y el Señor me liberó de la ley. Ahora yo sé que mis hermanos del comité administrativo dicen, ay, pastor, no debería decir eso. No, yo lo debo decir. Tú no vas a perder tu salvación si no diezmas. Que mi salvación está sólida en Cristo. Yo he sido reconciliado y trasladado. Todavía yo creo que tienes que diezmar, con libertad. Si mi esposa hace todos los sacrificios dentro de su economía para juntar platita y darme una camisa, yo quiero que me la dé con amor, no pensando, ay, es que si no le doy una camisa en el cumpleaños me va a dejar. No, es que si yo no diezmo este mes, el Señor me va a mandar las calamidades de Egipto. No, eso es mala doctrina, eso es pésima doctrina. Yo soy libre en Cristo, le doy a mi Señor más de lo que Él me pide, más de lo que Él me pide. Dios es testigo, más de lo que Él me pide, no se lo doy por amor. Padre, me da pena quedarme con el 90, me da pena. Porque es que ese trabajo me lo diste tú, esos dólares me lo diste tú, esa salud me la diste tú, esa oportunidad me da pena, Señor, quedarme con el 90. Este mes te voy a dar más. Y no le voy a decir a nadie, voy a dar más, porque lo quiero hacer de corazón, por amor. Mi amor, ¿cómo es posible que te pusiste a ahorrarte tus fresquitos y tu almuerzo para comprarme una camisa? Y yo quiero que ella me diga, me gocé en hacerlo. Fue una alegría para mí. Sí, me hizo falta el fresquito y un par de almuerzos, pero me gocé en poder guardar esta plática para darte ese detalle. Así, eso es lo que yo quiero. Jamás aceptaría que me diga, ay no, es que yo pensaba que si no te daba el regalo de cumpleaños me abandonaba. Dios mío. Entre nosotros hay ritualismo, esoterismo y legalismo. ¿Y cómo se derrota eso? ¿Con cantaleta? ¿Con ejemplos simpáticos como los que le acabo de contar, que son reales? No. ¿Con el Evangelio? Con el Evangelio que me dice cómo estaba yo antes de llegar a Cristo. Es que esto me lo solucionaba solo Dios. Con el Evangelio que me dice cómo fue posible que Dios, mediante Cristo, me facultó, me liberó, me trasladó, me reconcilió por Dios. Y con el Evangelio que me dice, es que yo camino con el Señor porque Dios está haciendo una mega construcción en este pobre tipo de barro. Dios está
derramando un tesoro eterno que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este es el proyecto del Evangelio. Y así nosotros predicamos y así nosotros creemos. Cierre sus ojos para orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de esta mañana de compartir la palabra del Señor. Hay aquí dos opciones para quienes oramos esta mañana. La primera, reconocer con gratitud que el Evangelio ha llegado a nuestra vida y dejar que Dios, por el poder de Jesucristo y su Espíritu Santo, siga taladrando en nuestro corazón a la persona de Jesús, en bendiciones y en pruebas. Una segunda opción para quienes están aquí esta mañana es reconocer que no han llegado a este Evangelio todavía, que han llegado a principios y valores y mandamientos cristianos para una vida mejor, pero no al Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Para ambas personas hay invitación. Para los que ya hemos venido a Cristo Jesús por la gracia de Dios y hemos sido abrazados y asegurados en este Evangelio, el llamado es a mantenernos firmes en esta fe, dejando que el Espíritu Santo taladre, cincele o dibuje a Cristo a través de pruebas y bendiciones. Y para aquellos que hoy, por la bendita gracia del Señor, descubren que este Evangelio no está alojado en mi corazón. Yo he vivido un asunto religioso, de prácticas, de mensajes bonitos, de querer manejarme bien. Para ti es ese llamado al arrepentimiento y la fe. Entrégate al Señor Jesucristo si escuchas estas palabras en tu alma y en tu corazón. Ven a Cristo, el único que murió y resucitó para que tu problema fuera resuelto y entraras en una nueva vida. Ven a Jesús. Esto no es de una religión en la que nos matriculamos, ni de unas prácticas que escogemos y seleccionamos de aquí a allá. Esto es una relación personal con el Señor Jesucristo, el único que vino, murió y resucitó. Ven a Cristo. Ven a Cristo con toda la desesperación de quien se sabe enfermo, terminal y no tiene más esperanza que Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús para tu salvación. Hijos e hijas de Dios, vengan a Cristo Jesús para su santificación, que con la misma gracia y el mismo poder, y apoyado en su muerte y su resurrección, Él tiene poder para salvar y para santificar. Así lo creemos y lo confesamos en el nombre poderoso de Jesús.